Mateo capítulo 26, versículo 33. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, hermanos, las semanas anteriores hemos hablado de cómo el Señor llamó a Pedro, de cómo el Señor llamó a Pedro cuando Pedro estaba pues tranquilamente pescando, cómodamente. No puedo decir que totalmente satisfactorio, pero estaba pescando en su oficio cuando el Señor le hace un llamamiento. Le hace un llamamiento para que fuera salvo, y le hace un llamamiento para darle un propósito. Ya no serás más pescador de peces, sino te haré ahora pescador de hombres. No hizo ningún mérito, no hizo ninguna obra. Pedro no conocía a Jesús más que de vista, seguramente porque lo había visto alrededor de Juan el Bautista, pero no había ninguna razón que pudiera darle sentido a por qué Jesús lo llama. Pedro era un hombre rudo, hosco, podemos decir que hasta un poco violento, con un carácter muy reactivo. Y seguramente, como todos los pescadores, pues bueno, quizá con una manera de hablar bastante obscena. No había ninguna razón, pero Cristo lo escogió. De entre todos los pescadores que seguramente había en el puerto de Galilea, lo llamó. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama gracia. Se llama gracia. Recibir algo que no puedes obtener. Hoy quiero que guardes en tu mente este pensamiento. Misericordia es cuando se te da algo que no mereces, pero gracia es cuando se te da algo que no puedes recibir por tus propios medios. Por eso, hermanos, nosotros hemos recibido gracia y misericordia de Dios, porque la misericordia es aquello que nos ha otorgado el Señor, aunque no lo merecemos, pero la gracia es aquello que sencillamente jamás podemos obtenerlo. Por eso la gracia, hermano, es un acto de misericordia, pero es algo mucho más. Y Pedro fue llamado por gracia. No hizo nada, no había una razón, sencillamente fue llamado a seguir al Rey de Reyes y Señor de señores. De la misma manera, hermano, nosotros hemos sido llamados sin méritos, sin obras, sin razones aparentes para poder ahora haber sido perdonados. Cómo Dios da dones, cómo Dios da habilidades. Y puedes estar seguro que aquel Pedro que llamó el Señor a ser pescador de hombres, Dios lo dotó de habilidades, Dios lo dotó de capacidades, Dios le dio dones a Pedro. Tan es así, hermano, que vemos a Pedro delegado como apóstol. Vemos a Pedro enviado por el Señor a predicar con la llenura del Espíritu Santo el mensaje del Señor. Vemos a Pedro, hermano, junto con aquellos que fueron llamados como discípulos, echando fuera demonios. Vemos a Pedro junto con aquellos que fueron llamados sanando enfermos. Vemos a Pedro yendo de casa en casa y de ciudad en ciudad, dando las buenas nuevas del mensaje de Jesucristo. Igual que Fejaleel y Ahojilab, un hombre que había sido esclavo del mundo, que había sido despreciado por el mundo, que había sido olvidado por el mundo, ahora es llamado y es convertido con las habilidades de Dios en un artesano. Dios dotando entonces a Pedro de habilidades. Eso se llama también gracia.
Eso se llama también gracia, dando Dios algo que no se puede obtener de ninguna manera, ni por ningún esfuerzo. Pero ahora que hemos visto al Pedro llamado y hemos visto al Pedro dotado, enviado, la historia continúa. Y ahora nos encontramos en un momento muy interesante en la vida de Pedro. Nos encontramos nuevamente con Pedro y nos encontramos nuevamente en una parte que nos representa también a nosotros a la luz de este hombre de Dios. Y nos vamos a encontrar, hermano, con la continuación de esta historia de gracia, donde la gracia lo llama, donde la gracia lo capacita. Pero ahora yo quiero llevarte a otra parte de esta grande, de esta maravillosa y de esta belleza que conlleva la gracia tan mal entendida, tan mal ubicada, incluso hasta tan despreciada. Pedro ahora va a tener un encuentro con la gracia y en este encuentro nos va a representar a nosotros de una manera que yo espero que pueda sorprender tu corazón el Señor como me ha sorprendido también a mí. Ahora nos encontramos con Pedro ya no en una barca siendo llamado para ser obrero del Señor, ya no en las caminatas viendo milagros, ya no en los lugares viendo los prodigios, ya no en las ciudades predicando al Mesías que está entre ellos. Ahora está sentado a la mesa. Está sentado a la mesa con Jesús. Y en la mesa hay una cena. Están cenando, están comiendo, están conviviendo en un momento muy íntimo. Solamente él y sus discípulos. No sabemos si eran solamente los 12, quizá no, seguramente eran más, pero era un grupo muy pequeño. Están en ese momento tan solemne donde el Señor está dando las últimas palabras antes de morir, donde está dando las últimas recomendaciones, donde incluso les está diciendo lo que viene por delante, su muerte, su resurrección. Y en ese momento, hermano, tan solemne, es un momento donde los discípulos, a pesar de que Jesús sabe que se viene el arresto en el Getsemaní, sabe que se viene el sacrificio en la cruz, es un momento donde los discípulos se sienten con mucha confianza. Están muy confiados, se sienten muy seguros. Todo lo que han aprendido durante 3 años y medio les ha dado testimonio de que el que está sentado en la mesa con ellos es el Hijo de Dios. Por 3 años y medio han visto, hermano, un avivamiento que nunca habían visto y que nunca se iba a volver a repetir. Un avivamiento donde las multitudes siguen a Jesús, donde los milagros son abundantes y constantes. Así que ellos se sienten seguros. Han visto la gloria de Dios. Pedro vio la gloria de Dios, hermano, subiendo al monte Moriah. Ve transfigurado a Jesús y entonces le queda mucho más que claro que el que lo ha llamado a ser pescador de hombres no es solo el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Ha visto la gloria de Dios y se siente satisfecho con ese llamado como cristiano. Se siente satisfecho de haber sido llamado, haber sido alcanzado, de poder estar sirviendo, de por ser un discípulo, de conocer toda la enseñanza, toda la doctrina que le ha sido dada por todo ese tiempo. Él puede decir con toda tranquilidad, sentado a la mesa, ¿soy salvo? ¿Soy hijo? Y también soy usado por Dios. Y en ese ambiente, hermano, en esa cena tan íntima, pero también tan solemne, dice la palabra que el Señor Jesucristo estaba muy serio. Quizá los discípulos por allí, quizá alguno se atrevió a hacer alguna broma, pero Jesús estaba muy serio. Era muy serio lo que venía por delante. Pero en ese estado, hermano, Pedro se atreve a decirle. Como sabemos, Pedro era arrebatado. Y con ese carácter único que Dios le dio a Pedro, en ese lance le dice Pedro a Jesús: Señor, tú dices que ya está todo por terminar. Tú ya dices que tienes que ir a la muerte,
y que todos te van a abandonar. Bueno, yo te quiero decir algo, Señor Jesús. Todos te van a abandonar quizá, pero yo no. ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo soy Pedro, el que no se raja, el que no se echa para atrás. Yo iré contigo. Y si es necesario morir contigo, yo voy a morir contigo. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Yo te serviré hasta el final. Yo no te voy a fallar. Si hay uno aquí que te ama, ese soy yo. Yo sí te amo, Señor. Y vas a darte cuenta de cuánto te amo. Y Jesús, hermano, seguramente con una mirada compasiva volteó. Yo no sé si con una sonrisa compasiva, y le dijo: así que vas a demostrarme cuánto me amas, Pedro. Así que vas a demostrar de cuánto es capaz el amor que tú tienes por mí. Así que vas a dar un testimonio público a todos de que tu amor es enorme hacia mí. Te tengo una noticia, Pedro. Eso que acabas de prometer y de asegurar, antes de que el gallo cante, me habrás negado. No una, no dos, 3 veces. Y Pedro, hermano, que estaba emocionado, estaba en ese éxtasis de seguridad, en ese éxtasis de toda la enseñanza que ya había aprendido, seguramente de todas las experiencias, estaban a flor de piel todas las experiencias místicas que había pasado. Pedro levanta su voz y le responde al Señor: mira, Señor, perdón, pero yo creo que esta vez te equivocas. Por esta vez creo que estás equivocado. Espéralo de cualquiera. De cualquiera puedes esperar que te traicione o que te abandone o que no haga lo que es necesario, pero no de mí. Cuenta conmigo. Yo no te negaré. Sabemos la historia, hermano. Los que estamos aquí sabemos la historia. Porque nos parecemos a Pedro, hermano. Al igual que Pedro, nosotros somos el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo dijo a los corintios: lo vil y menospreciado escogió Dios. Pero lo vil y menospreciado escogido por Dios, también es cierto que lo vil y menospreciado escogió Dios para humillar a los sabios y a los poderosos. Entonces lo vil y menospreciado escogió Dios para llenarnos de dones, de habilidades y darnos talentos para ser usados por Dios o para Dios en nuestras vidas. Y nosotros, hermano, confiados en esos dones, en esos talentos, en esa doctrina, en esa teología que hemos aprendido, en esos años que tenemos ya de conocer al Señor y de haber visto, aprendido, en algún momento de nuestras vidas también le hemos hecho promesas a Dios. En algún momento tácita o públicamente le hemos hecho promesas a Dios diciéndole: te amo, Dios. Y yo sé que te amo. Y voy a demostrar mi amor. Y soy claro en que tengo que manifestar cuánto te amo. ¿Alguna vez has dicho: voy a orar más? ¿Alguna vez has dicho: voy a orar mejor? ¿Alguna vez le has dicho al Señor: Señor, ya lo entendí, voy a ser más generoso, voy a compartir más? ¿Alguna vez le has dicho al Señor que estás dispuesto a sacrificarte con pasión, que no te vas a avergonzar en tu trabajo o en tu escuela, que vas a decir ahí a todos que eres cristiano? ¿Alguna vez has dicho: ahora sí voy a llevar mi Biblia a la escuela? Ahora sí voy a abrir mi Biblia mientras estoy trabajando o mejor, mientras estoy de descanso. Ahora voy a dar más tiempo. ¿Alguna vez has dicho: me voy a enojar menos? Señor, te prometo que ahora sí me voy a enojar menos. Te prometo que ahora sí voy a perdonar rápido. Seré mejor esposo, seré mejor esposa, seré mejor hijo, mejor hija, seré mejor padre,
En pocas palabras, seré mejor cristiano. Creo que eso es bueno, es honesto, es sincero. Pero cuando llega el final del día, nos damos cuenta que no pudimos, que no lo logramos. Y cuando no logramos aquello que prometimos, ya lo negamos. ¿Qué promesas has dicho al Señor? Señor, ahora sí voy a decirle a mis hijos que los amo pasando tiempo con ellos. Y llega el fin de semana y no cumpliste tu promesa. Te enfrascaste en tus asuntos, en tus negocios, en tus trabajos y no pudiste pasar ni siquiera 10 minutos con tus hijos. Prometiste que ahora sí ibas a leer la Biblia todos los días, aunque sea 3 versículos. Y llegó el fin de semana y te diste cuenta que ya llevas retrasado como 10 capítulos. Y te das cuenta que las promesas que haces en tu mente o en tu corazón, o que incluso muchas veces las publicamos, no podemos cumplirlas. Y si alguna vez ha pasado algo así en tu vida, te habrás dado cuenta que ocurre algo terrible. Nuestro corazón comienza a llenarse de vergüenza. Vergüenza que no hablamos con las personas a veces. Vergüenza que no compartimos con los que están a nuestro alrededor, pero que está ahí. Una vergüenza que viene como una voz que taladra nuestra conciencia y que nos dice: ya ves, no pudiste. Ya ves, no lo lograste. Ya ves, otra vez te enojaste. Ya ves, otra vez no pudiste orar. Ya ves, otra vez no pudiste ir al culto. Ya ves, otra vez le fallaste a los que confiaban en ti. Y esa voz nos llena de vergüenza diciéndonos de una manera más fuerte y fría: ¿te diste cuenta? Otra vez le fallaste a Dios. ¿Y qué pasa cuando fracasamos? Mira, hermano, cuando nosotros fracasamos, en primera instancia, puede ser que algunos, los más avesados, los más apasionados, los que tienen una fuerza interna, un coraje un poquito más elaborado, quizá dicen: no me voy a rendir. Y volvemos a prometer. Y volvemos a decir: no, lo voy a lograr. Fallé en esta ocasión. Me equivoqué, no lo logré, pero lo voy a volver a intentar. Porque Dios vale la pena que lo vuelva a intentar. Prometemos una vez más amar a Dios y tenemos que demostrarlo. Pero no sé si tú seas como yo, pero a veces lo intentamos y volvemos a fracasar. Y cuando volvemos a fracasar, volvemos a sentir culpa. ¿Qué pasa cuando sentimos esa culpa? Quizá volvemos en ese mismo ciclo y decimos: lo voy a volver a intentar. Y volvemos a hacer promesas. Y a veces nos la pasamos cada culto haciendo promesas. O cada vez que levantamos nuestra voz a Dios haciéndole promesas. Lo voy a lograr. Sí, Señor, es que yo sí te amo. De veras que yo sí te amo. En serio que sí te amo. Y a veces empezamos a martirizarnos. Y a lo mejor algunos hasta hacer las cosas que prometemos ya no como una muestra de amor, sino de autoflagelo. Y entonces tratamos de leer la Biblia, pero para demostrarle a Dios que sí lo amamos, pero ya no la disfrutamos cuando la leemos. Y solamente nos encontramos en un círculo vicioso místico, en un círculo vicioso religioso, en un círculo vicioso en el cual muchos cristianos nos encontramos. Porque hay muchos cristianos que estamos llegando cada domingo a la iglesia solo para ver si en esta ocasión sí puedo cumplir mi promesa de que yo sí amo a Dios.
Y el peligro es que ocurra lo que muchos cristianos ha ocurrido. ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Qué pasó cuando Pedro no pudo cumplir la promesa? 3 veces, hermano. No te voy a negar. Si hubiera sido una vez, quizá hubiera justificado y dicho, bueno, me agarraron descuidado, ¿verdad? Si hubiera sido quizá 2 veces, hubiera dicho, bueno, es que todavía no le agarraba la onda, ¿cómo es esto de...? Pero fueron 3, hermano. La tercera vez dijo, no puede ser. No fue ni descuido, ni fue distracción, ni fue que no estoy preparado. Sencillamente, no puedo cumplir las promesas. La tercera vez la palabra dice que Pedro lloró amargamente. Y cuando estaba llorando, la voz de la vergüenza, la voz de la culpa, tú no puedes, tú no tienes, tú no vales. ¿Y cuál fue su decisión? Se apartó. Digámoslo de una manera, se autoexilió, se distanció. Vemos a Pedro después, ahorita vamos a ir a la Biblia, pero vemos a Pedro después de la resurrección. Para mí es muy interesante que Pedro, cuando escuchó que Jesús había resucitado, corrió a la tumba. Salieron los dos, el joven y el veterano, ¿verdad? El joven Juan y el joven Pedro salieron a la tumba ante el aviso de las mujeres de que había resucitado. Pero cuando llegaron a la tumba, Pedro vio la piedra movida y se frenó de golpe. No pudo entrar. ¿Por qué? Porque la vergüenza lo taladraba, porque la culpa lo acusaba. La Biblia dice que el joven Juan entró y vio los lienzos mortuorios doblados, pero Pedro no pudo. Pedro se detuvo. Y seguramente cuando salió Juan feliz, contento, Pedro, es cierto, lo que las mujeres dijeron es verdad, no está el cuerpo, ahí están los lienzos doblados de una manera extraña, Él ha resucitado como lo prometió. Pedro, hermano, se quedó paralizado. Quizás solamente esbozó una sonrisa, quizás solamente dijo, gloria a Dios. ¿Alguna vez has dicho, gloria a Dios? Pero por dentro no puedes saltar, no puedes brincar, porque hay una culpa, hay una acusación. No pudo entrar. Y Juan regresó feliz, sonriente, y Pedro, hermano, regresó expectante, regresó con las emociones girando alrededor de él, pero no podía sentirse con ese vigor. Cuando entraron, hermano, al aposento alto y Jesús vuelve a mostrarse en medio de ellos, donde Tomás en una segunda ocasión toca el costado de Jesús y cae de rodillas ante él, Pedro se mantuvo a la saga. No vemos al Pedro que siempre habla de primero, no vemos al Pedro que siempre interrumpe, no vemos al Pedro que siempre levanta la mano. Ahora Pedro está agazapado, Pedro está limitado, Pedro está en la parte de atrás de la congregación, observando. Quizá una parte de él sintiéndose culpable y otra parte de él juzgando a los que están tan felices, preguntándose por qué, si yo me siento culpable. ¿Dónde culmina el asunto? Después de que de que Jesús se aparece 3 veces ante los discípulos. Qué imagen tan hermosa, qué escena tan maravillosa. Jesús resucitado. Pero el poder de la vergüenza está matando a Pedro. El poder de la vergüenza, de la culpa y de sentir que él no puede hacer, no puede cumplir ni lo que él promete, ni lo que de él se espera, hace que él tome una decisión, hermano. Ya vio a Jesús resucitado. Él toma una decisión. Juan 21,
versículo 3. Dice así: Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Y ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. La decisión de Pedro fue: me voy a mi barca, me voy a mi antigua barca, me voy a meter en mi antigua barca. La barca, hermano, pon atención, no es necesariamente un lugar de pecado, aunque puede ser que sí, hermano. Aunque no es necesariamente un lugar de pecado, puede ser que sí para muchos. Lo que sí es seguro es que la barca es un lugar de mediocridad. La barca es un lugar de alejamiento. La barca es un lugar de debilidad espiritual. Pedro decidió apartarse y esconderse en la barca de su mediocridad. El Pedro que caminó en el mar, el Pedro que vio al Cristo glorificado en el monte, el Pedro que declaró, hermano, vigorosamente y lleno del Espíritu Santo: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Ahora está escondido. Ahora está alejado en su barca. Y está ahí, hermano, por algunos días estuvo ahí. Sabes que yo he estado pensando mucho en los jóvenes que nacieron en hogares cristianos, que son hijos de papás cristianos, que a lo mejor sus padres llegaron al Señor en una experiencia particular, pero ellos nacieron en un hogar cristiano. ¿Y sabes cuánta carga le ponemos a los jóvenes cristianos? Porque nacieron en un hogar cristiano desde pequeños. Desde que son niños les pedimos que cumplan, que hagan, que resulten. Los empujamos casi a que hagan promesas no habladas, promesas no expresadas de que ellos van a hacer, van a cumplir, se van a distinguir. Y muchos de esos jóvenes que los empujamos a que vivan en una promesa que ellos quizá solamente la han deducido, terminan exiliándose, terminan alejándose y terminan escondiéndose en barcas de debilidad espiritual. Pedro dijo, lleno de sentimientos de prejuicio, lleno de sentimientos de culpa, lleno de sentimientos, ya lo dije, de vergüenza, de miedo, hermano. Porque a veces da miedo no ser lo que se espera en la iglesia que seamos. Da miedo no ser lo que se espera según los estándares de la religión evangélica que nosotros logremos. Pedro pudo haber dicho: voy a regresar a mi barca, voy a hacer lo que sé hacer bien, voy a hacer algo que sé que no me voy a equivocar, ahí no voy a fallar, ahí no voy a fracasar, ahí tengo todo controlado. Ahí voy a estar seguro de no ser juzgado, criticado, observado, medido. Voy a pescar peces. Y eso hay que hacerlo notar. Alguien dirá: pastor, eso es un pleonasmo innecesario, pescar peces. No, hermano. Él ya estaba pescando hombres, pero ahora regresaba a pescar peces. ¿Y sabes qué fue lo peor de la historia? Que no estaba pescando nada. Significa que ni siquiera en aquello que se sentía seguro, que se sentía confiado, sentía que ya sabía todo, ni siquiera ahí estaba teniendo éxito, ni tampoco lo estaba disfrutando. Muchos cristianos regresan a sus barcas y ya no lo disfrutan, se autoexilian, se alejan, pero ya ni siquiera ahí sientan que estén logrando una satisfacción plena. Yo sé que entiendes el mensaje, porque no estoy siendo complicado hoy, ni quiero serlo. Quiero ser muy claro. Tú eres hijo de Dios. Has sido escogido por su gracia, llamado
con un propósito santo. El Espíritu te ha llenado de habilidades y de dones. No eres inservible. Dios tiene un plan para ti. Porque al igual que a Pedro, Dios te ha dado un propósito. Sin embargo, eres débil, eres frágil y eres incapaz de cumplir las promesas que como hijo de Dios has hecho. Hubo otro que en su frustración, en su vergüenza y en su estado de culpa, no se exilió, se mató. Se llamaba Judas. Se fue y se ahorcó. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Judas? Que él no fue llamado desde la eternidad. Que él desde la eternidad, dice la palabra, había sido predestinado para ese propósito, pero no Pedro. Pedro había sido llamado para un propósito santo. Yo sé que tú no te vas a ahorcar como Judas, porque Dios te llamó a ti para que seas su hijo. Porque Dios te llamó para que tú le sirvas. Pero desafortunadamente, hermano, hemos visto como muchos están regresando a sus barcas. Se están regresando. Muchos reuniéndose y muchos sin reunirse. Regresar a nuestra barca, para que nos quede más claro, es conformarnos con ser espectadores de la resurrección, pero no proclamadores. Pedro fue espectador. Ahí estaba el Cristo resucitado. Vio cómo todos se arremolinaban. Vio a Tomás extender su mano a sus pies. Vio a las mujeres tratando de tocarlo, pero Pedro solamente lo contempló. No había sido llamado a ser testigo o a ser observador, sino a ser un testigo que hablara, un testigo que proclamara. Pero Pedro no era digno, o al menos eso es lo que su corazón le decía. La barca es un lugar donde nos escondemos de la presencia de Dios, porque sentimos miedo, porque sentimos vergüenza, porque sentimos sentimientos de culpa, de no poder cumplir lo que se espera de un cristiano, de no poder cumplir las expectativas de la gente, las expectativas de mi papá, de mi mamá, que sí son cristianos de tantas generaciones, de no cumplir las expectativas del pastor, de los ancianos, de los hermanos de la iglesia, ni siquiera de cumplir las expectativas de mi propia conciencia. Entonces decimos: no soy plenamente un creyente. Ahora quiero decirte algo, hermano, para que quede más claro. Todos tenemos barcas. Todos. Cada uno tiene su propia barca. Y estas, vuelvo a insistir, no son necesariamente pecaminosas, aunque se pueden convertir en pecados. Cosas pecaminosas, hermano, que son lugares donde nos escondemos. Lugares donde nos alejamos. Son lugares de mediocridad. Son aquellos lugares o momentos o prácticas de vida que nos hacen vivir una vida inferior al propósito por el cual Dios nos ha diseñado. Para muchos, hermanos, son las barcas de la televisión. Pasamos horas en la televisión. Pasamos horas viendo las series. Para muchos quizás sean los videojuegos. Nos escapamos en ellos, nos fugamos en ellos. Para otros quizás la escuela. Hermanos, para muchos jóvenes cristianos la universidad está siendo una barca donde esconderse. La universidad está siendo una barca que los está llevando, piensan que a la excelencia profesional, pero para muchos los está hundiendo en la mediocridad espiritual. Muchos jóvenes pueden pasar horas en la escuela, en la universidad, porque no quieren pasar tiempo o con su familia, porque sienten vergüenza de no ser lo que se espera,
en vez de pasar tiempo en las cosas espirituales, porque sienten que no son dignos o capaces de cumplir. Para muchos hermanos, las barcas pueden ser pasar mucho tiempo en el trabajo, exceso de trabajo, refugiarse en el trabajo, lograr construir algo en el trabajo, pensar que la productividad laboral o la productividad económica les hace tener esa valía que no pueden sentir cuando piensan en la valía cristiana o espiritual. Se sienten orgullosos de ser buenos trabajadores, buenos jefes, buenos empleados, buenos negociantes, pero avergonzados de la clase de cristianos que son, porque sienten que no pueden cumplir las promesas. Para muchos la barca puede ser el ejercicio físico, ir al gimnasio, ir a jugar fútbol. Ese puede ser un escape donde puedas sentir valía para no estar pensando en la vergüenza de no poder ser aquello que yo quisiera, porque yo creo en Dios, porque soy sincero con Jesús. Realmente sí, mi fe es sincera. No estoy hablando de gente inconversa, no estoy hablando de personas que no tienen nada que ver con Dios. Estoy hablando con aquellos que han tenido un encuentro con Jesús, pero que en algún momento de su vida han pasado cosas que les ha impedido cumplir lo que su propio corazón quisiera para con Dios. Entonces nos escondemos. No podemos hacer esto para Dios. Entonces mejor escapo. Pedro se subió a su barca, pasó tiempo ahí, estuvo toda la noche y no pescó nada. Hermano, nosotros los cristianos, cuando somos cristianos, cuando Dios nos ha llamado, aún en nuestras barcas de escape, no vamos a sentirnos satisfechos. No nos vamos a sentir felices. Pedro no estaba feliz allá porque se sentía culpable y avergonzado. Se va a la barca y se da cuenta que no se siente tampoco feliz ni complacido. No pescó nada, se sigue sintiendo un fracasado. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a buscar barcas de consuelo? Ninguna barca que tenga marca de humanismo, que tenga marca de egocentrismo o que tenga una marca de autoconmiseración, ninguna de esas te va a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si no vamos a pescar nada y vamos a terminar vacíos, bueno, Jesucristo nos da una enseñanza muy grande, hermano. Y ojalá el Espíritu Santo te pueda hoy mostrártela en tu caso particular. La Biblia habla en todas sus páginas de cómo el Señor preserva a sus santos. La gracia cuida a los que son suyos. Hay muchos ejemplos, hermano, en la Biblia que nos pueden hablar de esto. Pero no importa cuál sea tu situación, si te has sentido indigno, si te has sentido avergonzado, señalado, decepcionado, estigmatizado por los que están a tu alrededor, incluso si estás enojado, y te has ido a esconder a una barca, hoy el mensaje es este: regresa al propósito de Dios. En otras palabras, aléjate de tu vergüenza y acércate al propósito que Dios tiene para tu vida. Juan capítulo 21, voy a seguir leyendo en el versículo 7. Esto que sigue, hermano, de la enseñanza de cómo la gracia actúa, es muy emocionante. Pon atención, hermano. Entonces, versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Hermano, ¿cuál es el antecedente? Jesús se para frente a ellos. Ellos están pescando, no pescan nada, siguen frustrados. Y ahora Jesús está frente a ellos en silencio. Solo los observa. Observa cómo fracasan. Observa cómo están frustrados.
pensando que si se alejaban iban a lograr algo. ¿Tú crees que Jesús no te observa? Claro, no observa cómo tratas de huir. Tú a veces dices, aquí no me ve mi papá, aquí no me ve mi mamá, aquí no me ve el pastor, no me ven los ancianos, pero te ve el Señor. Él ve tu frustración, diciendo, voy a hacer esto, voy a ir a este lado, me voy a meter allá, me voy a tomar una cerveza, nadie me está viendo, a ver si esto me llena de un poco de consuelo y me quita la vergüenza. ¿Cuántos no habrán dicho, si no soy buen cristiano, voy a ser buen mundano? Y se dan cuenta que tampoco pueden ser buenos mundanos. Y Jesús de pie en silencio. Estando Jesús en silencio, Juan voltea a la orilla, a la playa, y lo mira y le dice a Pedro, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? Es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Abandonó la barca, toma nota, abandonó la barca de un salto, hermano. Seguía siendo el mismo Pedro temperamental, el mismo Pedro reactivo. En ese momento no pensó, hermano, solamente saltó. Pero los otros discípulos vinieron en la barca. Oh, qué tremendo, hermano, te das cuenta, Pedro es el ejemplo, pero no era el único. Había otros que dejaron Jerusalén, dejaron la seguridad de ver al resucitado y también huyeron buscando una barca que les diera más consuelo. Ellos no dejaron su barca, seguían ahí, aunque ya empezaban a ser movidos. Por eso, hermano, no pienses que eres el único. No eres el único que ha negado al Señor. No eres el único que no ha podido cumplir sus promesas al Señor. No eres el único que no ha cumplido con las expectativas de lo que se supone que es un hijo de Dios. No eres el único que ha sentido miedo, que ha sentido vergüenza en algún momento. Y llegó a unos 100 metros. Entonces, cuando bajaron vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre de ellas y pan. Jesús les dijo, traed alguno de los peces que habéis pescado. Simón subió a la barca, sacó la red llena de peces grandes, pero ya Jesús les dijo, cuando vieron a Jesús, Jesús les dijo, echen la red donde yo les diga. Y echaron la red donde Jesús les dijo, y entonces hubo pesca. No voy a meterme en eso, pero quiero decirte algo, aún aquellas cosas que no son pecaminosas, pero que son parte de nuestra vida, cuando nosotros obedecemos a Jesús, aún en eso vamos a tener éxito. Aún con nuestra familia, aún con nuestro esposo, aún en el trabajo, aún en la escuela, con Jesús vamos a tener éxito. Pero el tema hoy es cómo Pedro, cuando llega con Jesús, encuentra una escena. Ay, hermano, cuando tú la lees, tú dices, qué bonita escena, qué escena tan especial, tan hermosa, pero te aseguro que no para Pedro. Porque cuando llega Pedro, se encuentra Jesús con las brasas ya puestas y un pescado. Y más adelante dice, y Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Hermano, qué escena. Oh, qué hermoso, ¿no? A la orilla del mar, el aire fresco, el mar sonando, las gaviotas cantando. Pero hermano, para Pedro era una mesa, era una comida, era una intimidad muy parecida a donde 3 días atrás había dicho, no te negaré. En un momento de intimidad le dijo al Señor lleno de entusiasmo, no te voy a negar. Y ahora se encuentra ante un momento de intimidad, porque es Jesús quien le dice, ven, comamos juntos. Pero hay algo ahí que no estuvo en la mesa de la última cena. Hay algo ahí que es diferente. Hay pan, hay comida. Hace 3 días fue un cordero, ahora es un pescado, pero hay algo que comer. Ok, no hay vino, por supuesto, pero hay algo más. ¿Sabes qué? Hay unas brasas encendidas. No es nada más un lugar de intimidad. Hay unas brasas encendidas. En ese momento,
Cuando Pedro es sacado de donde está escondido, ¿no te parece maravilloso? Jesús va a sacar a Pedro de su agujero. Y va a sacar a Pedro de su agujero con pan y con un pescado. Va a sacar a Pedro de su agujero con una mesa puesta de intimidad, donde le dice al avergonzado Pedro, al que se siente culpable, al que está enojado consigo mismo, al que piensa que ya no puede lograrlo, le dice: aquí estoy para buscarte. Aquí estoy, Pedro, como el pastor que busca la oveja perdida, como la mujer que barre la casa hasta encontrar la moneda insignificante. Aquí estoy, Pedro, para sacarte de tu agujero, como cuando fui al otro lado del mar, al cementerio, a buscar y encontrar al endemoniado para hacerlo libre. Pedro, aquí estoy para sacarte de tu agujero de vergüenza y de temor. Como cuando nos desviamos a Samaria para buscar a la mujer que estaba acusada, pensando que ya no era digna porque tenía una vida desordenada. Aquí estoy, Pedro, para sacarte de tu agujero. Como cuando fui a la tumba de Lázaro y le grité: ¡Ey, sal fuera, amigo mío! Aquí estoy, Pedro, buscándote para que sepas que tu Señor es un Dios que busca a los suyos, que no los deja, que no los abandona. Para que conozcas que la gracia no solamente te salva, que la gracia no solamente te da dones y capacidades para servir al Señor, sino que la gracia nunca te abandona. Jamás te va a abandonar. Y mi hermano, la gracia nos busca y nos encuentra. Pero tienes que entender algo. Eso no significa que no va a permitir el Señor que aprendamos nuestras lecciones. Él va a permitir que pasemos por necesidad, que nos golpeemos en el camino, que nos tropecemos. Él va a permitir que nos alejemos. Él lo va a permitir, hermano. Por eso es que hay muchos alejados. Hay muchos que están aquí, que han estado alejados, que se han ido a esconder. Porque Dios lo permite. Pero aunque Él permite que nos golpeemos, lo hace porque necesita que aprendamos. Y en el aprendizaje va a venir ahora Él a buscarnos, a encontrarnos. Encontró a Pedro en el mar de Galilea. Vio a Pedro, al hombre rudo, al hombre violento. Lo mira cabizbajo, lo mira triste, lo mira deprimido, lo mira insatisfecho. No está disfrutando lo que está haciendo. Y lo llama a tener una cena de intimidad con Él. Hermano, ¿por qué Dios nos permite que nos alejemos? Porque cuando nos alejamos y somos buscados y encontrados por su gracia, disfrutamos más la intimidad con Él. ¿Cómo explicas al profeta Oseas cuando nuestro Dios le dice: escribe y dile a mi pueblo, te llevaré al desierto y en el desierto te diré cuánto te amo? ¿Por qué el desierto? Porque a veces solamente en el desierto valoramos la intimidad de aquel que nos da todo. Pero lo que te dije yo, que había algo que no hubo en la mesa del aposento alto. En la mesa del aposento alto hubo comida, hubo intimidad, hubo cercanía, pero no hubo algo que había aquí. Si tú leíste bien, dice entonces, pon atención al versículo 9, por favor. Pon tu mirada en el versículo 9. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron las brasas puestas y un pescado colocado sobre de ellas y pan.
Hermano, en el Evangelio solo aparecen 2 veces, en el Evangelio de Juan, solo aparecen 2 veces las palabras brasas. La primera, cuando Pedro se está calentando frente a las brasas, justo en el lugar donde negó a Jesús 3 veces. En el aposento alto Jesús le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y cuando se encuentra en la noche alrededor de esa fogata de las brasas, que dice la palabra que se estaban calentando, fue ahí donde escuchó el canto del gallo. Estando frente a unas brasas, se confirmó que él no podía cumplir sus promesas. Ahora, en este momento están las brasas. Jesús preparando una cena íntima a su amigo. Pedro había estado en el calor de las brasas 3 días atrás, cuando hizo una promesa y falló, cuando hizo una promesa y se equivocó, cuando no pudo lograrlo. Ahora está junto a estas brasas, un duro recordatorio de su traición. Pero ahora Dios va a cambiar ese recordatorio de su traición en un símbolo de intimidad y de restauración. Escucha, en un símbolo de su gracia. Hermano, esto ocurre muchas veces. Solamente te voy a decir algo muy rápido. Muchas veces el Señor cambia los símbolos de la desgracia, los símbolos de la traición, los símbolos de la destrucción en símbolos de esperanza. El paralítico, hermano, le dijo: recoge tu cama, enróllala y vete. Esa cama, símbolo de su invalidez, se convirtió después en un símbolo del milagro. El símbolo más claro es la cruz del Calvario, hermano. La gente se aterrorizaba cuando miraba una cruz en los tiempos de la Biblia. Ahora, hermano, para nosotros los cristianos, la cruz, que no la adoramos, pero sí tiene un significado, porque es el símbolo de la vida, es el símbolo donde la redención tuvo cumplimiento para nosotros. De la misma manera, hermano, el Señor cambia estados, momentos, situaciones de desgracia por momentos de esperanza. Por eso, hermano, si tú tienes vergüenza, quizá de tu vergüenza el Señor va a sacar la enseñanza, el testimonio, la fortaleza que Dios va a usar para ayudar después a otros. Quizá lo que hoy ves como una situación fallida, una vez que vengas a la restauración, el Señor va a usar esa situación fallida para que le digas a otro: ten esperanza, sal de tu barca, porque yo ya estuve en esa barca y Dios quiere que salgas para que cumpla su propósito. Amén. Pero hay algo todavía más maravilloso y quiero apurarme, porque esta es la parte que yo quiero pedirle al Espíritu Santo que me ayude y que me dé, por favor, Espíritu Santo, la capacidad de poder trasladar esto a tu pueblo. Porque la gracia tiene un lenguaje. La gracia, hermano, encarnada en Jesús, ahora va a hablar de una manera sorprendente. Y que yo estoy seguro que si el Espíritu Santo tiene un plan contigo, quizá no a todos, pero quizá a los que Dios quiere hoy sacar de sus barcas, les tiene algo más que decir. Juan 21, capítulo 15. Juan capítulo 21, 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, hermano, había más ahí, pero ¿por qué a Pedro? Porque Pedro era el centro de lo que él quería enseñar. Porque él fue el que estaba, él fue el primero que dijo: me voy a la barca, me voy a pescar. Yo no puedo, yo no soy digno, yo no cumplo, yo no estoy la talla. Le dice a Simón Pedro: hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció por la tercera vez que le dijo: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas preguntas le hizo Jesús a Pedro? ¿Y cuál fue esa pregunta que repitió 3 veces?
En el griego, hermano, existen más de 10 palabras, escucha, más de 10 palabras diferentes que se traducen al español como amor. Más de 10. Pero en este pasaje que nos ocupa, aparecen 2 palabras diferentes interactuando. Y que no reconocemos en la mayoría de las traducciones, hermano, porque la mayoría de las traducciones solo traducen amor. Si tú leíste conmigo la Biblia de las Américas, debiste haberte dado cuenta que ya hay un cambio. La Biblia de las Américas ya cambia. ¿Quién tiene las Américas? ¿Notaste el cambio? En primer lugar, está la palabra ágape. En términos sencillos, hermano, la palabra ágape la podemos definir como un amor sin límites, un amor sin condiciones. La palabra ágape, hermano, también en muchas traducciones antiguas se traduce como caridad. Y la palabra caridad tiene que ver con un amor que se entrega. Es el amor entonces en sacrificio total. Esta es la palabra que se traduce amor en Juan 3:16, porque de tal manera amó, de tal manera agapeó Dios al mundo, de tal manera se entregó. Eso podría ser una traducción de la palabra amor en Juan 3:16. Es la palabra que también se usa en Efesios para hablar del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, mas el fruto del Espíritu es ágape, es decir, un amor sin límites. El fruto del Espíritu es un amor ágape, un amor sin límites. Ahora, la otra palabra que aquí aparece es fileo. Y la mejor manera de entender la palabra fileo, hermano, es como un afecto entre 2 personas que se quieren, como un sentimiento mutuo de aprecio. En otras palabras, la palabra fileo es sencillamente una especie de cariño, es un afecto. Surge de sensaciones internas que me hacen decir, me cae bien este brother. Pero no es un amor sacrificial, porque el amor sacrificial da. El fileo comparte, pero a veces no da. No es un amor sin límites entonces. El amor fileo es un te doy mientras tú me des. La Biblia de las Américas traduce de una vez, hermano, tratando de hacerlo en un español más actual. Seguramente hay otras Biblias también. Traducen la palabra ágape como amar, y cuando aparece la palabra fileo la traducen como querer. Ok, con esto en mente, hermano, de esta diferencia en te amo y te quiero, que ya aparece en la Biblia de las Américas, quiero que me acompañes. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Lo que le está diciendo es, Pedro, ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas con amor incondicional? ¿Me amas con un amor que puedes prometer que eres capaz de morir por mí? ¿Qué crees que sintió Pedro? Lo que le estaba diciendo Jesús era poner la mano en la herida y decirle, ¿te acuerdas lo que prometiste en la intimidad de la Santa Cena? Pedro, ¿eres capaz de prometerme que me amas sin límites, sin condiciones, que eres capaz de morir por mí? Y Pedro, hermano, quizá, hermano, en ese momento dijo, eso fue lo que dije. Eso es lo que no puedo cumplir. Esa es la razón de mi vergüenza, es la razón de mi dolor, es la razón de mi miedo. Y entonces, hermano, responde, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te quiero. La palabra que él usó no fue la misma que el Señor. Pedro utiliza otra palabra del idioma griego, fileo. Lo que le está diciendo es, tú sabes que siento un cariño por ti. Tú sabes que mis afectos sí son para ti, pero hasta aquí llego. Me doy cuenta que mi amor es insuficiente. Si pudo haber dicho algo más, pudo haber dicho, eso es lo que yo pensé que quería o podía darte, pero no, hasta aquí llego, te quiero. Y entonces Jesús le dice, cumple tu propósito, sal de tu agujero y apacienta mis ovejas como te he pedido. No hubo reclamo, no hubo, hermano, regaño, no hubo ¿cómo es posible? Hace 3 días sí, o hace tantos días sí lo dijiste y ahora no.
No, hermano, el Señor Jesús le dijo: cumple tu propósito, apacienta mis corderos. Le regresó, le dijo: ¿qué? ¿Te recuerdas que tú ibas a ser pescador de hombres? ¿Te recuerdas que yo te dije que tú ibas a pastorear la iglesia fundada en la roca que soy yo? Cumple eso. Siguieron caminando, Pedro meditando, Pedro preguntándose, quizá todavía ahí con la herida abierta ahora por el Señor. Y el Señor vuelve a decirle: Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? ¿Me amas con amor sacrificial? ¿Estás dispuesto a dar hasta la vida? ¿Estás dispuesto a no tener ningún límite para amarme? Y una vez más Pedro se pregunta: ¿por qué me dice una vez más esto? Una vez más me cuestiona acerca de lo que yo prometí, de lo que todo el mundo espera de mí, de lo que se supone que yo como apóstol debería de dar, pero no puedo. Y Pedro entonces responde: tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, hasta aquí llego, Señor, no puedo dar más. Me doy cuenta que tengo límites. Me doy cuenta que no puedo hacer promesas que están más allá de mi real capacidad. Esta es la intensidad de mi amor. Un amor que siente el valor que tú eres, que sabe que tú eres el Dios más grande y más hermoso. Te aprecio como algo inconmensurable. Te aprecio como lo más importante de mi vida. Pero hasta aquí llego. Hasta aquí llego. Y Jesús le dice: ok, sal de tu agujero. Sal de tu escondite de vergüenza. Sal de tu escondite de religiosismo. Sal de tu escondite de aquí no pasa nada. Sal de tu escondite de autoconmiseración o de orgullo para no dar a notar lo que realmente hay en tu corazón, y cumple tu propósito. Yo te dije, tengo un plan. Apacienta mis ovejas. Y siguieron caminando, Pedro haciéndose preguntas: ¿por qué me dice esto 2 veces? Y viene la tercera. Y Jesús cambió la pregunta. Y entonces dijo: Pedro. Y Pedro dijo: ¿qué? ¿Me va a preguntar otra vez? ¿Que si lo amo? ¿Que si lo agapeo? Pero Pedro escuchó algo diferente. Ahora la pregunta fue: Pedro, ¿de veras me quieres? Pedro, ¿me fileas? ¿De veras me quieres? ¿Me quieres? ¿Sientes aprecio por quien soy yo? ¿Me quieres como un amigo? ¿Soy importante en tu vida? ¿Tengo un valor en tu corazón? Ya no fue el ¿estás dispuesto a morir? Ya no fue el ¿estás dispuesto a darlo todo? Ya no fue el ¿estás dispuesto a no tener límites en tu vida como hijo de Dios? Ahora fue sencillamente: ¿significo algo para ti? Y Pedro, dice la palabra, que se entristeció. Y entristecerse, hermano, es demudar el rostro, quizá derramar algunas lágrimas. Porque esa vez la pregunta fue si lo quería. ¿Te has preguntado por qué se puso triste? Porque la pregunta ya fue sin exigencia. Él tenía el derecho de exigir, pero ya no le exige. Él tenía el derecho de quizás hasta imponer, pero ya no. Y Pedro responde: Jesús, no te puedo engañar. Tú me conoces y por eso me preguntas de esa manera. No te puedo engañar. Yo quisiera
amarte sin límites. Yo quisiera amarte hasta la muerte. Yo quisiera amarte y cumplir todas mis promesas que yo hago por ser un mejor cristiano, un mejor modelo de discípulo. Pero no te puedo engañar. Así que esto es lo que te puedo dar. A veces es mejor decirle al Señor, esto es lo que te puedo dar, a vivir agobiados por la exigencia de tu propia alma de dar algo que no podemos, a tratar de dar promesas y promesas y promesas solo por tratar de calmar tu conciencia religiosa, o solo por callar las bocas de los que nos observan y nos dicen que deberíamos de, tú eres el hijo del anciano, tú eres la hija del anciano, tú eres el hijo del pastor, tú deberías de. Y a veces solamente son imposiciones y decimos no puedo. Tú deberías porque tienes 20 años de cristiano. Tú deberías servir porque tienes tanto tiempo aprendiendo la Biblia. Y son solamente imposiciones. Y nosotros hacemos promesas por las imposiciones o por las exigencias de nuestra propia alma. Pero Pedro, hermano, como buen alumno que era, le dijo: Señor, hasta aquí puedo llegar. Soy limitado, soy incapaz. No te puedo amar como tú me amas. Pero quiero que sepas algo, Señor. Yo así lo entendería. No te puedo amar sin límites, como tú me amaste sin límites en la cruz del Calvario. Ese amor sin límites yo no puedo. Pero sí tengo un afecto, sí mis emociones, sí mi corazón arde por ti. Por eso me arrojé de la barca. Porque sí siento una emoción profunda. Solo verte mi corazón late. Solo escucharte mi corazón se cautiva. Pero hasta aquí llego. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Sal de tu agujero. Con ese amor, hasta ese tamaño, confío en ti. Aunque tu amor sea de ese tamaño, te devuelvo el propósito que nunca has perdido. Apacienta a mis ovejas. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era: estas preguntas, Pedro, tienen una razón de ser, porque ya no se trata de cuánto me amas tú a mí. De lo que estamos hablando es de cuánto te amo yo a ti. Jesús le estaba diciendo, tratando de poner un entendimiento. Mi amor llega, Pedro, donde no llega el tuyo. Jesús le estaba diciendo: no estoy esperando que eleves el nivel de tu amor. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Pedro no podía amarlo hasta la muerte? Si Jesús es Dios, ¿por qué le hizo esas preguntas? Porque Jesús quería dejar en su corazón la enseñanza y la certeza de que no se trataba de que Pedro subiera el nivel de su amor. En otras palabras, el amor de Pedro no cambió nunca. Cuando Pedro dijo: Señor, voy a morir, no te abandonaré, todos te van a dejar, pero yo no. Jesús ya sabía su corazón y decía: yo sé hasta dónde llega tu amor, Pedro, tú no llegas a ese nivel. Cuando Pedro lo negó 3 veces, hermano, la palabra dice Lucas, si no me equivoco, que cuando cantó el gallo, Jesús, que estaba siendo juzgado, volteó a ver a lo lejos a Pedro, y Pedro vio la mirada de Jesús. Pero no fue una mirada de: ya ves, Pedro, te lo dije. Te dije que tú eras un traidor también. No, hermano, fue la mirada de Jesús diciendo: Pedro, yo sé hasta dónde llega tu amor. Y cuando Pedro se fue a la barca, hermano, y Jesús se paró en la orilla y lo observó a lo lejos, era la mirada de Pedro: yo sé hasta dónde llega tu amor. El que necesita sentir paz de que yo no te estoy juzgando porque tu amor no se eleve más, eres tú. ¿Sabes cuántos cristianos viven azorados, viven angustiados porque sienten que no pueden amar más a Dios? ¿Sabes cuántos están abandonando iglesias, están dejando sus congregaciones porque sienten que no pueden amar más a Dios?
¿Sabes cuántos cristianos han vivido con el dedo acusador diciéndoles: ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios, tienes que amar más a Dios para que Él se agrade de ti? Él no se agrada de ti porque tú no lo amas. Ámalo más, ámalo más. ¿Y cuántos viven con ese dedo de decir: no puedo amarlo, no puedo amarlo? Termina el culto, regreso a mi casa y me vuelvo a equivocar. ¿Sabes cuántos años viví yo pensando que tenía que amar más a Dios? Pero Jesús tenía que dejarle claro: no se trata de tu nivel de amor. Yo estoy dispuesto a inclinarme, hermano. Es Jesús el que se estaba inclinando. Yo estoy dispuesto a inclinarme de tal manera que te encuentre en ese nivel de amor donde tú puedes llegar. ¿No se estaba humillando el Señor? Era Jesús buscándolo. Era Jesús llegando a donde estaba Pedro. Era Jesús preguntándole: Jesús, Pedro, ¿me amas? Era Jesús bajándose a él y decirle: ¿hasta dónde llega tu amor, Pedro? Ok, ahí me bajo. Yo he escuchado pedagogos, expertos en la educación de niños, psicólogos, que dicen que a un niño hay que agacharse al niño para hablarle al niño. Porque cuando le hablamos de pie, los niños más pequeños se pueden sentir intimidados. O quizá no se sientan con tanta libertad. Pero cuando uno se agacha a ellos, les dices: yo sé que tú no puedes, pero yo me agacho para que sepas que yo sí te entiendo. No era Jesús agachándose y decirle: tú no llegas al amor que yo tengo. Tú no puedes llegar al amor ágape que yo tengo para dar la vida por toda la humanidad. Pero yo me agacho a tu nivel y te digo: está bien, ¿me quieres, Pedro? Con ese amor, con ese aprecio, con ese cariño que tienes, confío en ti. Trabajemos, hagamos la obra, porque no se trata de cuánto me amas o de cuánta demostración de amor me puedes dar. Se trata de cuánto yo te amo y se trata de cuánto te voy a demostrar que yo te amo a ti. Y eso no ha cambiado. ¿Cuántas veces me ha encontrado el Señor a mí? ¿Cuántas veces me ha ido a buscar, hermano? Yo sé que un pastor no debe venir a hablar de él, no debe venir a hablar de sus experiencias, no debe venir a hablar de su testimonio. Pero si tuviera tiempo para decirte cuántas veces me ha encontrado y en qué momentos tan íntimos y en qué momentos tan extraños. Y siempre, hermano, la voz es la misma: sigo confiando en ti. Y puedes estar seguro, querido hermano, que el Señor Jesús te va a buscar todas las veces que sean necesarias. Todas las veces que sea necesaria. Porque no se trata de cuánto amas tú al Señor, sino cuánto te ama Él a ti. Hermano, escucha esto. ¿Sabes cómo yo le llamo a esto? Gracia en su máxima potencia. Gracia en su máxima expresión. Esta es la más grande expresión de la perseverancia de los santos. Que el Señor no puedes amar, pero Él te dice: con el nivel de tu amor, yo te busco, yo camino, yo estoy contigo. Es la gracia constante de Dios en nuestras vidas cuando nosotros nos apartamos. La gracia constante de Dios que nos busca y que nos encuentra, que nos vuelve a buscar y que nos vuelve a encontrar, y que nos vuelve a buscar y nos vuelve a encontrar. Aunque nosotros nos sintamos limitados, aunque sintamos que no podemos dar más. Mira lo que dijo el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis: no es que Dios nos necesite, sino que nosotros somos los que necesitamos a Dios. Pero ahí no termina, hermano, todavía no termino. Todavía hay algo más que el Señor le dice a Pedro. Juan 21, 18. Juan 21, 18. En verdad te digo, cuando eras joven, te vestías y andabas por donde querías,
Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Esto le dijo, dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. De alguna manera lo que Jesús le está diciendo es: mira, Pedrito, con el amor que tú tienes hoy, no importa, ahí llego yo. Pero quiero que entiendas algo: te amo tanto que aquello que tú no puedes hacer, aquello que tú no puedes lograr, aquello de lo que tú te sientes incapaz, aquellas promesas que haces y que hoy no puedes cumplir, solo por el amor que tienes hoy, solo por el amor, el cariño, el afecto, el entendimiento que tienes hoy en tu corazón, puedes estar seguro que mi amor, que no tiene límites, el amor que no tiene ninguna clase de barrera, te va a ayudar, te va a acompañar, te va a fortalecer para que llegue el día en que cumplas tu propósito y las promesas fallidas y los tropiezos constantes y los fracasos se terminen. ¿Sabes de qué estaba hablando el Señor? Se iba a morir como un mártir, dándole la gloria a Jesús. La promesa que Él hizo en el aposento alto, la cual no cumplió, lo avergonzó, lo acusó, lo llenó de sentimientos de fracaso, de culpa, etcétera. Ahora el Señor le dice: y esa promesa, el Espíritu Santo que está contigo, que camina contigo, que va a tu lado, va a hacer que esa promesa que tú no puedes cumplir, en mi amor la cumplas. Oh sí, hermano. Esto es una realidad. Uno voltea atrás y dice: tú lo hiciste, tú lo lograste. Yo nada más lo pensé, yo nada más lo anhelé, yo nada más lo tracé, pero tú lo hiciste. En otras palabras, hermano, lo que no logres con tus propias fuerzas, con las fuerzas de tu propio amor, lo vas a lograr con las fuerzas del amor de Dios en tu vida. ¿Cuál es la gran enseñanza de este día? La gran enseñanza es que no somos ni siquiera capaces de amar a Dios. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No somos capaces de amar a Dios. Relájate. Parecía un mensaje extraño. No somos capaces de amar a Dios a menos que, y aquí pon atención, a menos que la causa de nuestro amor sea su propio amor.